A continuación, aprenda a vivir con la diabetes. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Aprenda a vivir con la diabetes, un espacio dedicado a la prevención en base a la educación de la diabetes, con la conducción del doctor Rodrigo León Vallas. Aprenda a vivir con la diabetes. Bienvenidos nuevamente a un programa sobre Aprenda a vivir con la diabetes, y en esta ocasión he traído como invitado al doctor Andrés León Villasís, quien es cirujano oral y maxilofacial. El doctor nos va a hablar sobre el tema tan controversial en ocasiones por la atención del paciente diabético y por las complicaciones que tiene en lo que tiene que ver con la higiene bucal y con todas las situaciones que justamente la dentadura es una de las causas de que no nos permite, digamos, llegar a tener una buena salud bucal, una buena salud dental. Entonces es por esto que he invitado al doctor Andrés León para que él nos comente sobre este tipo de situaciones y para que la persona con diabetes sepa que al ir al odontólogo, y si su diabetes está bien controlada y bien cuidada, no va a tener ningún problema, ninguna complicación en hacerse atender. Incluso en ocasiones, pues las extracciones molares, las exodoncias o cualquier otro tipo de tratamiento que tenga que recibir, lo va a poder hacer sin ningún problema, sin ninguna complicación. Así que damos la bienvenida al doctor Andrés León y él nos va a exponer justamente el tema del que les he comentado sobre las complicaciones y el tratamiento que debe recibir el paciente diabético en odontología. Andrés, por favor. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y aquí nada más para comentarles un poquito acerca de, como mencionó el doctor en la introducción, este tema que exactamente resulta controversial tanto para el paciente como para el profesional. Existe de alguna manera un temor mutuo del paciente en acudir al profesional y del profesional en atender este tipo de pacientes, porque muchas veces se tiene el temor de que el paciente diabético es sinónimo de complicaciones severas, y no siempre es así. Realmente hay que dar un manejo integral. Es muy importante la salud dental, y en un paciente diabético el tener un equilibrio, el tener una buena salud periodontal, bucal, oral, realmente puede hacer una gran diferencia, no solo para el control de la glicemia, sino para evitar complicaciones que pueden resultar en hospitalizaciones, en cuestiones realmente que pueden llegar a comprometer incluso la vida del paciente, pero se puede evitar. Y el paciente diabético bien controlado puede y debe atender y tener su consulta odontológica o de especialidad regular para justamente evitar llegar a estos escenarios. En este sentido vamos a presentar un poquito rápidamente acerca de esta situación. Me he permitido hacer una brevísima presentación que va a ir más orientado realmente hacia lo que es la parte odontológica y la diabetes, ya que el tema como tal de la diabetes ya ha sido, creo yo, abordado ampliamente. Nada más recordar brevemente que la diabetes mellitus tiene tres tipos principalmente, ¿no? La 1, la 2 y la diabetes mellitus gestacional. La 1 es la que es insulino dependiente, la 2 es la que no es insulino dependiente, y la otra es la diabetes mellitus gestacional. Dentro, como odontólogos, una herramienta, o con profesionales de la salud oral, una herramienta muy importante para determinar si el paciente tiene un buen control metabólico es solicitarle al paciente la hemoglobina glicosilada. Muchas veces el paciente dice: soy diabético, pero estoy controlado, estoy perfecto. Vienen con una glicemia esa mañana muy bien tomada. Y realmente no es tan así. El examen de la hemoglobina glicosilada nos permite ver en un largo plazo cuál ha sido realmente el control de este paciente, y lo ideal
es que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada entre 6 y 7, que quiere decir que sus glicemias están en un promedio de entre 120 y 150, que es un buen control. Todo lo que está encima de eso implica un mal control y pudiera realmente causar algunas complicaciones. Entonces esto también es una herramienta de diagnóstico y a la vez de prevención. Como profesionales uno puede saber con qué paciente va a requerir una compensación o no, ¿no? Para evitarnos nosotros también complicaciones con estos pacientes, ¿sí? La diabetes, ¿cómo influye un poquito en lo que es la salud oral? Los estados de hiperglicemia, de grandes cantidades de azúcar, estos estados de inflamatorios, van a generar ciertas sustancias celulares que propenden a mantener un estado inflamatorio, como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Lo importante de esto es que estas sustancias van a contribuir a que haya una resistencia a la insulina y aumentar la pérdida ósea. El paciente diabético es un paciente que tiende a perder mucho hueso y empezar a tener las piezas dentales flojas, a formar bolsas periodontales, y estos son nichos de infección que pueden derivar en infecciones más severas. ¿Por qué? Porque estas sustancias que se producen en el paciente mal controlado favorecen la pérdida de hueso. Los dientes empiezan a perder su soporte óseo y empiezan a mover. Y este es el principio de la enfermedad periodontal y por lo cual el paciente empieza a tener después otras complicaciones. Aparte de eso, como vemos, el paciente también diabético es un paciente que muchas veces es obeso, y la obesidad es un estado como de inflamación crónico que también propende o produce este tipo de sustancias que entran en una especie de círculo vicioso, donde el paciente sigue produciendo estas sustancias, se acelera la pérdida ósea y se establece una especie de círculo vicioso en los pacientes mal controlados. ¿Cuál es el mecanismo de las complicaciones de las diabetes? Brevemente y nada más por mencionarlo: un aumento en la formación de los cuerpos de glucación avanzada, activación de la proteína sinasa C y el estrés oxidativo. Brevemente, nada más, estos cuerpos de glucación avanzada, cuando un paciente tiene una cantidad de glucosa alta, esta al unirse con las proteínas forman estos productos que son los productos de glucación avanzada. Estos productos de glucación avanzada se depositan o se unen al colágeno que está en los vasos sanguíneos, ¿ok? Y esto deriva en las complicaciones vasculares. Las altas cantidades de azúcar se unen al colágeno en los vasos sanguíneos y esto determina que haya problemas a nivel de los vasos, grandes vasos y pequeños vasos. Entonces, tejidos que tienen pobre irrigación, tejidos que cuyos vasos no permiten un adecuado intercambio de nutrientes y de oxígeno y de células de defensa que pasen con facilidad hacia los sitios donde son necesitadas, deriva en que el organismo no puede luchar de manera normal contra sitios de infección, contra sitios infectados, ¿no? Bueno, hay algunas células como también los monocitos, los macrófagos, que tienen algunos de estos receptores de estos cuerpos de glucación avanzada. Cuando estos cuerpos de glucación avanzada se unen a estos receptores, se forma nuevamente estas sustancias que les digo, que es la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y las metaloproteinasas, que son sustancias que intervienen en la cicatrización de los tejidos. Esto también es la razón por la cual los pacientes diabéticos no cicatrizan con facilidad y presentan otro tipo de complicaciones, el pie diabético, las úlceras, y a nivel bucal exactamente no responden de la misma manera, ¿no? Por la generación de estas microsustancias que evitan que el paciente se defienda adecuadamente y cicatrice bien el organismo de él, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce a la vista de los pacientes? Se traduce en enfermedades conocidas como lo que es la gingivitis y la periodontitis, ¿no? Que es la inflamación de las encías, la gingivitis, que es la fase inicial, y la periodontitis, que habla de la pérdida de hueso. Como vemos en esa diapositiva, el hueso se empieza a perder y el paciente dice: es que me están bailando los dientes. Empieza a perder el hueso, se forman unas bolsas alrededor de los dientes que ya no es posible limpiarlas como la gente pensaría con una buena higiene oral. No, esto ya requiere de tratamiento especializado para hacer adecuada limpieza de estos sitios y de estos nichos, pero lo ideal es no llegar a eso. O sea, no necesariamente un paciente diabético debe llegar a esa circunstancia, ¿ok? ¿Qué otras situaciones? Bueno, la influencia del diabetes en el periodonto, como les digo, hay bacterias, las células del huésped no responden bien, se produce la reabsorción ósea, se destruye el tejido conjuntivo, lo que habíamos conversado, ¿sí?
Avanzamos, por favor. Lo que habíamos conversado nuevamente, la diabetes, la enfermedad periodontal se unen, hacen una relación de sinergismo, aumentan la resistencia a la insulina. Ok, y esto hace que vaya progresando cada vez más las complicaciones. Avanzamos. Otra de las complicaciones es el aumento en las caries. El paciente diabético dice: es que tengo diabetes y tengo más caries. Sí, puede suceder, porque un paciente diabético muchas veces tiene cuadros de serostomía. La serostomía es la boca seca. El paciente diabético muchas veces tiene menor cantidad de salivación. La saliva tiene una función muy importante dentro de la cavidad oral, lubrica la cavidad oral, tiene una serie de anticuerpos, de inmunoglobulinas que nos defienden de las bacterias que van a formar los procesos de caries. Entonces, un paciente diabético con la boca seca es fácil presa de estas situaciones. Entonces, eso también hay que tratar, ¿ok? Obviamente también va de la mano enfermedades de la mucosa oral, por ejemplo, enfermedades como vemos en el gráfico que está hacia la izquierda de la pantalla, es un líquen, es una enfermedad de la mucosa oral. En el otro lado tenemos una candidiasis o muget, que son infecciones causadas por hongos. Todos tenemos estas bacterias en boca, ¿no? La cándida, por ejemplo, pero en pacientes que no son diabéticos, que su sistema inmune está bien controlado, el sistema inmune le mantiene a raya la cándida y no se manifiesta. En pacientes diabéticos que empiezan a dejar de tener saliva, que tienen una mucosa muy seca, que tienen células que no pueden llegar al sitio donde deben llegar, células de defensa porque los vasos están dañados, empieza a presentarse este tipo de enfermedades como la candidiasis, que aparece estas placas que son blanquecinas, que son dolorosas, que son difíciles de tratar y que van poco a poco complicándole al paciente. Avanzando, como les decía, hay dolor, cambios en el sentido del gusto. Esto también tiene que ver por la boca seca. Glosodinia quiere decir dolor en la lengua. Hipoageusia o disfunción del gusto es una disminución en la capacidad de sentir los alimentos, los sabores de los alimentos, ¿no? Adelante. ¿Cómo manejamos las complicaciones orales de la diabetes? Hay un evidente riesgo de la progresión de la enfermedad periodontal, por lo tanto, el paciente diabético sí o sí debe tener su control con su odontólogo de cabecera. O sea, lo ideal es visitar una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, pero en el caso del paciente diabético debe ser algo muy estricto. Muchas veces al endocrinólogo se le hace difícil a veces controlar la glicemia de los pacientes, y es porque hay focos sépticos dentales. Entonces es importante controlar esto para que redunde en un beneficio de control glicémico sistémico en general, ¿no? Los pacientes diabéticos también tienden a tener infecciones recurrentes de ciertos virus, como por ejemplo el virus del herpes simple, y causa estas lesiones que aparecen, que se les conoce como fuegos o aftas, ¿no? Que aparecen a nivel de los labios, a nivel del interior de la cavidad oral, y que si bien no suelen ser muy graves, pero suelen ser bastante molestas. Para quien las padece puede dar fe de que son bastante molestas, requieren de un tratamiento con retrovirales, como por ejemplo el aciclovir, etcétera, entre otros, del famciclovir, agresivo a tiempo, para que el paciente no se le produzcan estas lesiones y no tenga estas molestias, porque incluso en determinado momento estas lesiones, estas úlceras también pueden ser presa fácil de infecciones, ¿no? Hay un síndrome que se conoce, el síndrome de la boca ardorosa, que tiene que ver con esto, con la falta de saliva, con trastornos nerviosos a nivel de lengua, de la cavidad oral, que el paciente siente que la boca le quema, es una sensación bastante molesta, que requiere de ciertos tratamientos farmacológicos a base de, solo por mencionarlo, benzodiazepinas, antidepresivos, anticonvulsivantes, etcétera. Para el tratamiento a veces de la candidiasis oral existen, claro, antifúngicos que pueden ser tomados vía oral. Hay otros incluso que son para aplicación tópica, que pueden utilizarse en boca también, cremas para tratar de controlar lo que es estos procesos fúngicos. Como les decía, el uso, o más que nada la visita frecuente alrededor de 2 o 3 meses para el paciente a nivel de su odontólogo general, de su profesional de la salud bucal de cabecera,
se puede utilizar muchas veces de repente el uso de tetraciclinas, que se ha visto que tienden a disminuir un poquito estas interleucinas o estas sustancias que favorecen la pérdida de hueso. Importante dentro del tratamiento odontológico para pacientes con diabetes, uno como profesional, es importante hacer una buena cobertura con antibióticos antes de un procedimiento invasivo, ¿no? Lo ideal es que si no es un procedimiento de emergencia, el paciente cuente con una buena cobertura antibiótica, ¿no? Que cubra bacterias que son propias de la cavidad oral. Realizar cultivos en el caso de infecciones orales agudas. Si un paciente diabético viene con una infección, es muy importante realizar cultivos para hacer un tratamiento con un antibiótico adecuado para esa zona, hacer el ajuste adecuado, bien sea con insulina o con hipoglicemiantes, manejarlo en conjunto con su endocrinólogo de cabecera para tratar de ajustar lo más que se pueda, como les digo, los niveles de glucosa en el paciente. Pero hay veces que el odontólogo pudiera creer o querer que el paciente esté perfecto con la glicemia para el tratamiento, y a veces esto no es posible justamente porque es ese foco dental el que impide que haya un adecuado control de la glicemia. Entonces es necesario tener al paciente un control óptimo, que el médico nos dé el visto bueno y proceder a solventar estos procesos infecciosos, ya que como cirujano maxilofacial, sí, en realidad cuando hay un descuido de esto, realmente el paciente, la gente en realidad puede no creerlo, pero un proceso infeccioso de un molar o una cosa así, puede el paciente terminar en terapia intensiva y con severas complicaciones si no es tratado a tiempo. Vuelvo y repito, si no es tratado a tiempo. No es que no debe tratarse, no es que todo paciente diabético tiene que verse en un hospital, no necesariamente. Hay que saber cuáles son los criterios para poder ver a estos pacientes en la consulta externa, justamente para que a los hospitales no nos lleguen los casos que pueden perfectamente ser manejados a nivel de la consulta particular. Monitoreo del control de la glicemia, muy importante que el paciente tenga conciencia de cómo están sus glucosas todo el tiempo, ¿no? A manera de conclusión, el odontólogo debe comprender las metodologías diagnósticas y terapéuticas utilizadas en el tratamiento de la diabetes. Deben estar familiarizados con los parámetros de glicemia para una correcta evaluación del control glicémico. Tener un glucómetro en la consulta es muy importante. Se debe pedir muchas veces los exámenes a los pacientes, como decía la hemoglobina glicosilada, etcétera, pero tener un glucómetro en la consulta es de primordial importancia antes de atender a un paciente, ¿no? Ver que no esté con un cuadro de hipoglucemia o de hiperglicemia, que pueden ser complicaciones agudas de un cuadro diabético, ¿no? Conocer los fármacos que toman los pacientes, así como la forma en que ellos actúan para valorar el riesgo de hipoglucemia, y debe ser capaz de solucionar estos acontecimientos cuando ocurren en el consultorio. Así es. Y se debe informar a los médicos entre las relaciones existentes entre la salud periodontal y control glucémico. También esto es muy importante. A veces no todos los médicos pudieran tener ese conocimiento de que la salud oral repercute de manera tan directa con el control del paciente diabético, ¿no? Entonces, es realmente un círculo que se cierra cuando hay una adecuada comunicación entre los profesionales, cuando los pacientes acatan las indicaciones, cuando hacen conciencia de que deben controlar su enfermedad, y cuando, como les digo, hay una buena comunicación médico-paciente y interprofesional entre los tratantes de las personas, ¿no? De los diabéticos, ¿ok? Es necesario que el paciente reciba cursos de educación en diabetes, se comprometa a cambiar su estilo de vida para tener un régimen nutricional equilibrado, ejercicio regular, visitar regularmente al odontólogo y médico especialista. Actualizar con frecuencia antecedentes médicos en cada cita, ya que las diabetes y sus complicaciones tienden a incrementar su gravedad en el tiempo. ¿Okay? Yo creo que eso de manera muy breve, tratando de resumir cómo se debe tratar un paciente de estas condiciones, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Andrés, por esta exposición clara, esta exposición sencilla, comprensible para todos, y realmente lo que estamos viendo es que la relación médico-paciente, como tú bien has dicho, y en este caso la interconsulta con el médico endocrinólogo diabetólogo es fundamental para poder mantener al paciente en perfecto estado. La salud bucal es tremendamente importante, la salud bucal es algo fundamental
esto de perder piezas no es nada halagüeño, y todo lo contrario. En el momento actual yo creo que la odontología, como una de las ciencias modernas, actúa justamente en el hecho de impedir el perder piezas bucales, porque son fundamentales para la masticación, que es una de las situaciones importantísimas dentro de la nutrición del paciente diabético. Y desde luego, pues cualquier tipo de problemas, empezando por las caries hasta todas las situaciones de periodontitis, odontosis, que tú ya los has mencionado, pues tomadas a tiempo van a impedir justamente que la complicación de ellas pueda llevar, hasta a cuidados intensivos, porque puede haber una situación hasta de sepsis, de septicemia, por un absceso, por una situación en donde vamos a encontrar no solamente bacterias aeróbicas, sino también anaeróbicas, y esto van a complicar tremendamente la situación del paciente diabético. Así que mi agradecimiento enorme por tu explicación, por la charla que nos has dado, por los conocimientos que nos has impartido, y esperemos que esto sea justamente aprovechado por los pacientes que están siguiendo nuestro programa. Así que no hacemos más que pedirles a ustedes que continúen con nosotros en la siguiente charla para poder optar por explicar nuevamente otros temas y otros tópicos que son importantes para el paciente diabético. A manera de colofón nada más, una cosa que se me había pasado por alto, muchas gracias, es el hecho de que, exacto, hay pacientes que por alguna circunstancia ya perdieron las piezas. Entonces viene la parte de cómo puedo recuperar mis piezas. La parte de la implantología. Un paciente diabético es un paciente en donde está contraindicado la implantología, por supuesto que no. Nuevamente, la clave es del control, y como decía el doctor, es muy importante porque esto redunda en una buena nutrición, que redundará en una buena salud del paciente. Entonces, si el paciente ya perdió sus piezas, ¿es posible colocarle implantes? Sí, se los colocamos a los pacientes diabéticos. Hay que hacer nada más un adecuado control, y los pacientes pueden recibir los implantes dentales como cualquier otro paciente, recibirlos y mantenerlos. Entonces es importante también hacer una buena terapia de mantenimiento en el caso de la implantología. Perfecto. Creo que con este punto terminamos esta charla, que espero que haya sido de ayuda para todos ustedes, nuestros pacientes diabéticos, y agradezco nuevamente, Andrés, por tu excelente exposición y por la ayuda que nos has dado. Usted, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Aprenda a vivir con la diabetes, un espacio dedicado a la prevención en base a la educación de la diabetes, con la conducción del doctor Rodrigo León Vallas. Aprenda a vivir con la diabetes,